Entonces, hola, buenas tardes. Comenzamos con la clase de Astronomía 1, el día 16 de abril, viernes 16 de abril. Se dieron instrucciones con respecto a la entrega de un trabajo que ya está disponible en el campus, en la sección de materiales, tanto así como en la sección de tareas. Adicionalmente, el material para esta clase ya fue entregado. Y antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda relacionada con lo que ya hemos visto. ¿No? Ok, bueno, si se acuerdan, No, profe. me pueden decir más tarde. Empezamos entonces. Profe, yo tengo una duda. Antonio Brito, Sí, cuéntame. lo que pasa es que me inscribieron recién hoy día al ramo y no sé cuántas evaluaciones son. Ya, Esa es mi duda. vamos a tener al menos 3 evaluaciones. Y hoy Ya, día van a entregar los que mandé hoy día. Es la parte 1 de la evaluación 1. ¿Ya? Así ya. que vamos a ir dividiendo para que logren también hacer trabajo la próxima semana y no se queden parados. Tampoco les quiero dar lecturas, porque lectura al final es como prácticamente, no soy muy amigo de eso, prefiero que trabajen y empiecen a desarrollar parte de su evaluación, que después la vamos a continuar y yo les voy a entregar más materia, o sea, vamos a ver más contenidos, y con eso ahí ya voy a lograr tener un paquete grande para generar la primera evaluación. ¿Ok? Sí, Eh, entonces, comienzo a compartir la clase de hoy. ¿La logran ver? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las primeras partes que estamos viendo del programa, y son los modelos del sistema solar, la ley de gravitación y las leyes de Kepler. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de cómo nacen estos modelos, principalmente de los dos modelos que son conocidos, que ustedes ya deben conocer, y si no los vamos a revisar hoy día. Vamos a hablar sobre la ley de gravitación de Newton, cómo esto impactó en el desarrollo, en la comprensión del universo, específicamente en algún momento en la comprensión del sistema, de los movimientos del sistema solar, junto con las leyes de Kepler, que también tienen que describen justamente el movimiento planetario, ¿ya? Y algunos observables en el sentido de cómo el sistema solar, en función de los modelos, permiten cómo se ve justamente en función de los videos. Entonces, uno ve el sistema solar, ve las ciertas cositas y están directamente relacionadas con los modelos que nosotros tenemos del sistema solar. Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es que el primer modelo del sistema solar, ¿ya? Fue el modelo geocéntrico, y el modelo geocéntrico muchos creen que nace con Ptolomeo, ¿ya? El modelo, bueno, nace con nace siglos antes. De hecho, aquí yo estoy aparto también de un piso donde el cual hay otras personas que hablaban del modelo, ¿ya? Pero ya como un modelo más establecido, vamos a tener al modelo geocéntrico, pero generado no por Ptolomeo, que quizás lo ustedes hayan escuchado, sino que por Aristóteles, ¿ok? En el siglo IV antes de Cristo. Entonces, Aristóteles formuló un modelo en el cual teníamos 6 planetas, ¿ya? Y todos ellos, 6 planetas, y todos ellos orbitaban en órbitas circulares alrededor de la Tierra, ¿ya? Es importante aquí hacer notar que el uso de las circunferencias, el uso de órbitas circunferenciales, se debía eh, a una visión de que el universo había sido creado por dioses,
Y estos dioses hacían todo bien. Todo tenía que ser perfecto en términos de cómo se generó el universo. Entonces, en esa perfección, el círculo era una figura geométrica que era perfecta. Y por lo tanto, esta era la figura que se utilizaba para entender al sistema solar. El sistema de Ptolomeo, yo les comentaba, de Aristóteles, consideraba 6 planetas. 6 planetas, entre ellos, ustedes pueden ver a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. La Luna era casi un planeta, ¿ya? Y la Tierra, pero si quitamos obviamente a la Luna, nos quedamos con 6, ¿ya? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no habían otros planetas? ¿Alguien se puede, por qué no habla de Neptuno y de Urano? ¿Por qué creen ustedes? ¿No los percibían? Por la distancia. ¿No los percibían por las distancias? ¿Qué ¿No más? eran dioses importantes en ese momento No eran para dioses ellos? importantes. Ya, Porque otra, se supone que los nombres de los planetas están a través de los dioses. sí, 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 súper Entonces bien. en ese momento no eran como dioses como tan relevantes para ellos. Eh, ¿Ya alguien más tiene alguna respuesta? Creo que era porque no los podían ver a simple vista. Exacto, su compañero, alguien dijo que no los podía percibir, no sé si fue Felipe también. Eh, Yo dije pero la distancia, eso me refería. Damián, sí, la distancia hacía que no los viéramos, ¿ya? Porque eran muy débiles, pero la gracia es que no se veían en el cielo. De hecho, ustedes o sea, necesitan telescopios ya de un diámetro cercano a los entre 50 centímetros, telescopios ya grandes, ya de 1 metro, para poder encontrar a estos planetas. Entonces, lo que se veía a simple vista era justamente Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y obviamente el Sol y la Luna, y las estrellas. Entonces, es por ello que los modelos antiguos siempre consideran 6 planetas de lo que nosotros ahora tenemos dentro del sistema solar. ¿Ya? El sistema el modelo geocéntrico propuesto por Aristóteles, ¿ya? Propone justamente, este es súper importante dentro de sus postulados, que la Tierra es el centro del universo. ¿Ya? No existen otras cosas que no sea la Tierra. O sea, la Tierra es el lugar donde los dioses desarrollaron, crearon a los seres humanos, crearon la Tierra, y por lo tanto también era, como les comentaba, el centro de todo. Entonces ellos, Aristóteles puso a la Tierra en el centro de todo el universo, ¿ya? No solo del sistema solar. Muchas veces se confunde que se nos dice que la Tierra era el centro del sistema solar, pero porque estamos hablando de una descripción en función de lo que nosotros conocemos. Pero realmente era el centro del universo. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, la definición del universo era bastante ambigua, ¿ya? Y se creía incluso que la Vía Láctea era, como se los comenté en la clase pasada, era el centro del universo, era todo el universo visible. O sea, era todo el universo que existía. Entonces, claro, hay varias cosas que han ido cambiando desde esa época, pero en ese tiempo se creía que justamente la Tierra era el centro. Alrededor de él, entonces el modelo de Aristóteles propone justamente que alrededor de la Tierra los astros describen órbitas circunferenciales. ¿Ya? De nuevo, la idea de perfección. Entonces, los astros que ustedes que tienen este modelo están ordenados de la siguiente manera. Tenemos a la Tierra en el centro, tenemos a la Luna como el astro más cercano a nosotros, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces este era el sistema. Y también en órbitas circulares se encontraban las estrellas del cielo. Ahora, acá hay una cosa muy importante, porque en ese momento
no se percibían cambios en el cielo, no, era imposible, con las herramientas que tenían prácticamente, detectar algún cambio de posición de las estrellas en el cielo, y por lo tanto se creía que estas estrellas que formaban parte de este modelo geocéntrico, parte del universo, estaban firmes. Uso la palabra firme porque de ahí viene la palabra firmamento. Las estrellas están firmes en el cielo, ¿ya? Entonces, cuando escuché la palabra firmamento viene de esta noción de que nada se movía, ¿ya? Sin embargo, el modelo de Aristóteles era un modelo que, si bien es cierto, daba respuesta a algunos de los observables que se podían notar en el cielo, fallaba en predecir justamente la posición de los planetas, lo más importante, ¿no? Fallaba en predecir con exactitud justamente la posición de los planetas. Y específicamente, por ejemplo, fallaba en lo que nosotros conocemos en estos momentos como el movimiento retrógrado de Marte. Lo que ustedes están viendo ahí, en la imagen de la izquierda, voy a ver si se me activó el lápiz, aquí está, ¿sí? En la imagen de la izquierda, esto que está aquí, esto que ustedes ven aquí es Marte. ay, perdón, es Marte. Entonces Marte, en el transcurso del año, cuando está observándose, dependiendo de la fecha y la posición que exista entre la Tierra y Marte, con respecto a las órbitas, con respecto a la órbita, hace un movimiento que es este que está aquí. Se va para allá, llega hasta cierto punto, después se devuelve y nuevamente toma el camino hacia allá. Esto, lo que ustedes están viendo aquí, son las estrellas, obviamente. Entonces, dentro del fondo, esto no es que lo hagan una noche, esto lo hacen varios meses, ¿ya? Pero este movimiento es como conocido como el movimiento retrógrado de Marte. Y, en este sentido, una órbita circular, como la que proponía Aristóteles, no daba cuenta de este movimiento. Entonces, en ese sentido, lo que pasó fue que se empezaron a informular algunos otros tipos de modelos en los cuales se mantenían a la Tierra mantenían a la Tierra en el centro del universo, pero agregaban otro tipo de movimientos de tal manera de reproducir este tipo de observación que se veía con el caso de Marte. No solamente asociado, por ejemplo, al cambio de movimiento, sino que también otros planetas lo que les pasaba, los planetas más grandes, principalmente Júpiter y, ¿cómo se llama esto? Saturno, es que adicionalmente a esto que es prácticamente imperceptible para ellos, debido a la gran órbita que tienen, lo que pasaba era que teníamos una disminución, o una variación más que una disminución, una variación en el brillo de estos planetas. Entonces, ¿por qué estos planetas tenían esta disminución en brillo? Era súper complicado, y en ese sentido, en Babilonia surgió una persona que se llamaba Ptolomeo, y en el siglo II antes de Cristo, y en un libro, el Almagesto, ¿ya? Introduce lo que se conoce como los epiciclos, y de tal manera que con estos epiciclos se pudiera describir o predecir justamente las observaciones de las órbitas planetarias durante el año. ¿Cuál es la posición de estos planetas en el cielo, en el firmamento, justamente durante el año? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ptolomeo? Que ya es como el modelo justamente que nosotros conocemos como modelo geocéntrico. Y que él agrega justamente lo que se conocen epiciclos. Entonces, pero estos epiciclos son colocados justamente en los planetas, es decir, en Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, no en el Sol ni la Luna, ¿ya? Ni en las estrellas del firmamento.
¿Qué es lo que son estos epiciclos? Estos epiciclos son circunferencias o órbitas circunferenciales justamente, en los cuales los planetas orbitan, ¿ya? Orbitan, y de esta forma se lograba tratar de entender tratar de predecir justamente los movimientos descritos anteriormente como el movimiento retrógrado de Marte, y así también el cambio de brillo que tenían los planetas exteriores. ¿Ya? Entonces, para entenderlo bien, nosotros tenemos que imaginarnos al Sol cerca del centro, a la Tierra, perdón, cerca del centro, ni siquiera en el centro de la órbita, sino que había lo que se llama como un ecuante, justamente corresponde al centro de la órbita del planeta, ¿ya? Y el planeta describía sobre esta órbita, o sea, iba avanzando, ¿me entienden aquí? En esta órbita, y describía un círculo cuyo centro correspondía a algún punto en la órbita circunferencial que era descrita justamente en el modelo de Ptolomeo, de Aristóteles. Entonces, aquí teníamos un epiciclo, ¿ya? Un epiciclo que correspondía a esta órbita circunferencial, y teníamos este diferente que era la trayectoria circunferencial que describe la órbita alrededor de la Tierra del planeta. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, no lo estoy viendo, así que necesito que me hablen más si me están levantando la mano o alguna cosa así, no lo veo. Lo mismo le pido, si quieren preguntarme algo, me preguntan directamente, ¿ok? Me interrumpo. Profesor, Lucas, cuéntame. ¿a qué se debe que Marte haga ese movimiento de la derecha? Eso es lo que vamos a ver. Ah, ya. Ya, eso es lo que vamos a ver, tranquilo. Entonces, cosas que debemos rescatar. ¿Ya? Una cosa súper importante que no se ve casi en ningún lado es que el modelo geocéntrico es el modelo que más tiempo ha durado. Perdón, aquí me faltó. Voy a mandarles de nuevo porque tiene hay un error ortográfico feo, no me gustó. Así que lo voy a volver a subir el PDF. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba, el modelo geocéntrico es un modelo que es el modelo de los dos modelos del sistema solar que más tiempo ha durado. De hecho, partió con la primera aproximación que tiene Aristóteles en el siglo IV a.C. y duró hasta el siglo XIV, siglo XV después de Cristo. Entonces ustedes notan casi 1900 años, 1800 años de duración, mientras que el modelo heliocéntrico corresponde a un modelo que surge justamente en el siglo XIV, en el siglo XV, ¿ya? Y, eh, de ahí hasta esta época, ya han pasado, ¿cuántos? 5 siglos en ese sentido. Entonces, obviamente les comento esto es súper importante porque dentro de la historia de la humanidad, ese modelo ha sido el modelo que se ha utilizado mayormente, ¿ya? Bueno, de eso es súper importante. Pero bueno, resumiendo, tenemos órbitas circulares, ¿ya? Órbitas circulares, la Tierra en el centro del universo, ¿ya? 6 planetas de los que conocemos ahora, en el modelo Aristóteles se considera que las órbitas de los planetas son órbitas circulares, circunferenciales alrededor de la Tierra en el centro, y para el modelo de Ptolomeo, ¿ya? Ptolomeo establece, propone justamente los epiciclos y los deferentes para dar cuenta justamente de estos movimientos en la órbita que nosotros percibíamos como justamente un movimiento retrógrado en Marte, así como también las variaciones de brillo que tenían los diferentes planetas del sistema solar. ¿Ya? Entonces eso es como resumiendo cuando hablamos de modelo geocéntrico. El modelo heliocéntrico fue
primeramente, acá también hay una evolución, ¿ya? Lo que estamos viendo justamente es un modelo en el cual vamos, un modelo de científico o pseudocientífico en el caso geocéntrico, ¿ya? En el cual se trata de, se establecen ciertas condiciones, ciertos postulados, y estos van evolucionando en el tiempo, ¿ya? Pasó en Aristóteles, de hecho antes de Aristóteles había ideas ya geocéntricas, Aristóteles fue quien lo remarca, y Ptolomeo hace evolucionar este sistema tratando de explicar lo que, no se veía, lo que se veía. Lo mismo pasa con el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico que establece que el Sol ahora es el centro, de nuevo, del universo. El Sol en este caso es el centro del universo, no el centro del sistema solar, el centro del universo, ¿ya? Y los planetas giran en torno al sistema, hasta al Sol. Eso, ustedes aquí pueden ver el librito justamente de Copérnico, en el cual propuso esta idea de modelo heliocéntrico. Esto era súper controversial, ¿eh? O sea, ustedes deben pensar que en una Europa en la cual la Inquisición era sumamente fuerte, y en esto con Copérnico nace el Renacimiento, más o menos, ¿ya? Pero esto transgredía todas las cosas que justamente la cosmovisión que tenía la Iglesia Católica específicamente, ¿ya? Y que para poder cambiar, entonces estos Copérnico y otros más tenían que proponer esto con mucho cuidado, porque probablemente si es que no le gustaba la Inquisición a la Iglesia Católica, ¿ya? Eran asesinados, simplemente quemados, y todo esto que ustedes quizás ya pueden haber escuchado sobre otros personajes de ciencia, ¿ya? En esa época. Entonces, es importante notar, de nuevo, que aquí en el modelo nuevamente de Copérnico tenemos estos 6 planetas, ¿ya? Las estrellas están fijas en el firmamento, ¿ya? Y ahora tenemos un ordenamiento mucho más, el ordenamiento que nosotros conocemos ahora, en términos de cómo estos planetas están ordenados en función de la distancia a la cual se encuentran del Sol, ¿ya? Entonces en este modelo tenemos nuevamente lo que nosotros conocemos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, ¿ya? Estos son los planetas que se veían, aún se podían ver en esta fecha, en esta época. Ahora, Kepler, ya casi 70, 60 años después de que justamente Copérnico propusiera el modelo, propuso algo que también es sumamente complejo, pero él estableció, utilizando las observaciones de Tycho Brahe, ya Tycho Brahe usó el sextante justamente para poder medir con precisión la posición de los planetas en el cielo. Entonces Tycho Brahe empezó a observar los planetas y empezó a anotar sus observaciones, sus mediciones, y estas fueron utilizadas por Kepler, y él propuso justamente las 3 leyes sobre el movimiento planetario, las 3 leyes de Kepler, ¿ya? Entonces aquí viene otro salto más, otro salto sumamente importante dentro de lo que tiene que ver con la concepción del mundo, porque Kepler ahora establece que las órbitas no son circunferencias. Los planetas no orbitan describiendo órbitas circunferenciales alrededor del Sol, sino que orbitan describiendo elipses. Entonces, aquí de nuevo, si Kepler sacó al Sol, a la Tierra del centro, Kepler le pega nuevamente un combo a las teorías antiguas, en el sentido de que ahora las cosas no son circunferencias. Nadie dice que las órbitas tienen que ser circunferencias. No existe la mano de dioses, o un dios en este caso, que vea, que ordene el mundo y defina la perfección en el universo
y esta definición asociada justamente a la descripción de círculos en el cielo, ¿ya? Entonces, Kepler, utilizando estas leyes, ya casi 12 años después, él logra justamente predecir con exactitud, por primera vez, el tránsito de Venus, que en 1631. ¿Qué se entiende como tránsito? Se entiende como tránsito justamente cuando el planeta pasa por enfrente del Sol. Entonces en el Sol se ve justamente un eclipse, por decirlo así, un puntito negro, y él lo logra predecir por primera vez, ¿ya? ¿Quién me preguntó acerca del movimiento de Marte? Yo, profesor. Lucas. Lucas, mira, aquí te muestro justamente por qué se produce esta diferencia en, en el camino que describen los planetas exteriores, justamente, específicamente Marte. Acá tienes un GIF que te muestra al Sol al centro, ¿ya? La órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Vamos a conocer hoy día que mientras más cercanos estemos del Sol, más rápido vamos a girar, vamos a orbitarlo. Entonces nosotros describimos una órbita mucho más rápida, la Tierra describe una órbita mucho más rápida que lo que hace Marte, ¿ya? Entonces, si nos encontramos en diferentes posiciones de la órbita, vamos a ver que a Marte lo tenemos que observar hacia diferentes lugares en el cielo, ¿ya? Y en algún momento, cuando, por ejemplo, aquí se queda, perdón, un quiebre, y que tiene que ver con justamente cómo la posición relativa dentro de las mismas órbitas hace que nosotros veamos de forma diferente, tengamos que ver hacia diferentes lados el planeta Marte, y esto es lo que describe justamente lo que provoca esta diferencia que ustedes ven en el camino, este retroceso, este movimiento retrógrado, que para nosotros desde Tierra pareciera ser que Marte está avanzando hacia el oeste y de repente para y comienza a viajar hacia el este, y en algún momento otro para aquí, ya nuevamente se queda estático y comienza a irse nuevamente hacia el oeste. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, esto, ¿qué es lo que provoca adicionalmente un cambio también aquí en el, porque quizás esto se podría hacer ir y volver, si todos los planetas orbitaran en el mismo plano orbital, ¿ya? La Tierra tiene una pequeña diferencia, al igual que Marte. Entonces, esto que ustedes ven como este avance hacia arriba, ¿ya? Se debe justamente a la diferencia de posiciones, a la diferencia en los planos orbitales de las diferentes órbitas. Entonces, tenemos los tiempos, las velocidades de movimiento planetario, ya que hacen que para nosotros el planeta Marte se devuelva, y adicionalmente tenemos este movimiento que está asociado a la diferencia que existe entre los planos orbitales de Marte y la Tierra. Profe, Cuénteme, ¿quién me habla? Damián, Damián. ¿se puede ver lo mismo con el resto de los planetas exteriores? Es más difícil verlo, pero sí lo puedes ver. ¿Ya? Nota que esto se produce justamente porque nosotros tenemos que ver hacia ese lugar de la órbita. Y lo que pasa es que las órbitas de los otros planetas duran mucho más tiempo, entonces es mucho más imperceptible que en el caso del movimiento de Marte. Entonces, el movimiento, a Marte tiene un movimiento planetario, o sea, un movimiento de relación que dura 1.9 años, ya casi 2 años prácticamente. Pero los otros planetas los periodos de traslación son mucho mayores, entonces esto ya prácticamente, cuando tú te das una vuelta, el planeta se encuentra casi en la misma posición que antes. Entonces es más difícil, ¿ya? Acá en Marte, con la Tierra,
se combinan los movimientos de ambos planetas, y eso es lo que nos permite justamente ver con mayor, por ejemplo, por decirlo así, con mayor impacto, con mayor variación, este movimiento de movimiento retrógrado. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, perfecto, gracias. ¿Está bien? Ya. Ahora, sin embargo, había que establecer ciertos observables. Hay cosas súper importantes que nosotros podemos ver que estén asociadas con el escoger el modelo correcto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí una primera confirmación de que una prueba ya observada, así ya que apunte directamente, que no use los planetas, y que apunte directamente a que la Tierra orbita el Sol, fue dada por William Bessel, por Bessel, ¿ya? Quien midió por primera vez justamente el paralaje de 61 Cygnus, que es una estrella en el cielo, ¿ya? 61 Cygnus, la constelación de Cygnus, utilizando lo que se conoce, utilizando un heliómetro, que es este instrumento que está aquí, que lo que le permitía era medir con exactitud la posición de los objetos en el cielo, ¿ya? Que había sido construido por Fraunhofer. Entonces, ¿qué es lo que es el paralaje? Entonces aquí yo voy a explicarles un poquito, ser un poquito más didáctico para ver esto. Entonces les pido a todos que prendan sus cámaras, a todos y a todos, por favor. Ya, los que no se puedan, ok, pero la idea es que prendan sus cámaras. Estoy esperando a todos. Ahí Mauricio estaba con el delantal, se lo sacó. No te escucho, Mauricio. Sí, es que lo que pasa es que yo trabajo en un local Ya comercial. me imagino, ya no te preocupes. Chicas, chicos, vayan, vamos a prender la cámara, necesitamos esta interacción hoy día, ¿ya? ¿No? ¿No me pescan? ¿No están? No tengo cámara propia, lo siento. Vamos, vamos, prendan sus cámaras. Yo no voy a ver, nadie va a ver, nadie se va a fijar en lo que hay por atrás, ¿ok? Listo, vamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a entender qué significa paralaje. Paralaje es una técnica geométrica para detectar, justamente, para determinar la distancia a las estrellas, ¿ya? Y se basa simplemente en geometría, trigonometría para ser exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir, por favor, a todos y a todas, que levanten el dedo pulgar, ¿ya? Pónganselo al frente de su cara, ¿ya? Y quiero que cierren el ojo derecho. Cierren el ojo derecho, ¿ya? Cierren el ojo derecho. Esperen que alguien está entrando, así que tengo que admitirlo. Cierren el ojo derecho. Entonces, vean en su pantalla en qué posición, vamos a hacer lo siguiente. Estiren el brazo, estiren el brazo. Así, lo mismo. Ahora cierren el ojo derecho y vean la posición que tiene su dedo con respecto a la pantalla, con respecto a alguno de sus compañeros o compañeras. ¿Ok? ¿Lo ven? Ahora van a cerrar el ojo derecho, van a cerrar el ojo izquierdo y van a abrir el ojo derecho. ¿Ya? Fíjense de nuevo en la posición que tiene el dedo ahora con respecto a sus compañeras y compañeros. ¿Ok? Entonces ahora vamos turnándolo. Un ojo abierto, un ojo derecho. Un ojo abierto, un ojo cerrado. Y vayan viendo qué va pasando. ¿Qué va pasando, chicos, chicas? Se ven ¿Va cambiando la cosas imagen? distintas. Va cambiando la posición relativa con respecto a la que... Usted no ha movido su mano, ¿no? No la movieron, sino que cambia la posición con respecto al fondo, ¿cierto? Ahora, acerquen su dedo lo más cercano que puedan de su cara, ¿ya? Traten de sea más o menos 25 centímetros, porque esa es la distancia en la cual ustedes van a poder enfocar bien, utilizando sus ojos. Entonces ahora hagan el mismo experimento. Un ojo, un ojo, un ojo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Hay una diferencia con respecto al caso anterior? Mucho más atenuado. Bastante La amplitud más. de variación es mayor, ¿no? ¿Sí?
Bueno, esto se debe justamente a que ustedes utilizan dos ojos, ¿ya? Para observar un objeto. Entonces y que estos ojos están separados a una distancia X. Para mi caso, yo tengo los ojos más juntos, están más cercanos, pero algunos de ustedes quizás va a tener los ojos así, más para el lado, ¿ya? Entonces, esto les va a permitir justamente jugar un poquito más, ¿ya? Van a ver esta diferencia con mayor amplitud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos, pueden apagar las cámaras, vamos de nuevo a la clase, al PPT, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si nosotros tenemos una estrellita, ¿ya? Que se encuentra relativamente cercana, ¿ya? Esta estrellita, si yo la observo en cierto lado de la órbita, en cierta posición de la órbita, en enero, por ejemplo, esta estrella va a estar en esta posición con respecto a las estrellas de fondo, ¿ya? Si la estrella es cercana, de nuevo, si la estrella, y 6 meses después, ¿ya? Yo veo de nuevamente la estrella y ahora la estrella se movió. Estaba aquí, ahora aparece en otro fondo. Ahora, ¿por qué se puede hacer eso? Porque nosotros orbitamos al Sol. Si nosotros no orbitáramos al Sol, ¿ok? No tendríamos esto que se conoce como paralaje trigonométrico. Entonces las estrellas, nosotros no podríamos ver variaciones en las estrellas. Sin embargo, en esa época, por primera vez se midió esta variación y después se lograron hacer otras mediciones justamente en las cuales se veía este fenómeno y esto está directamente relacionado con el modelo que se escoja, con el modelo o con realmente cómo es el sistema solar. Porque de otra forma no tendríamos esta distancia que se conoce aquí como distancia basal, que en este momento son cuando cada 6 meses la Tierra se encuentra en una posición que distan, y estas dos en diferentes posiciones, y estas dos posiciones distan, distan 2 unidades astronómicas. Entonces, le estoy mostrando cómo las estrellas que se encontraban cerca justamente ayudaron a dar evidencia justamente que el modelo correcto asociado al sistema solar era el modelo heliocéntrico. ¿Ya? ¿Entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a rescatar de nuevo las similitudes que nosotros podemos tener entre ambos modelos, ¿ya? Y las diferencias también. Tenemos el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico, ¿ya? Ambos comparten la idea de que existen 6 planetas, ¿ya? Ambos, sí, 6 planetas. Ambos cambian también. Parten con un modelo más simple y después se evoluciona a una cosa más diferente. Ambos comparten, por lo menos hasta la llegada, antes de la llegada de Copérnico, de Kepler, ¿ya? Ambos comparten que las órbitas eran circulares, ¿ya? Circunferencias. ¿Qué es lo diferente? Obviamente, un modelo es la Tierra en el centro y el otro es el Sol en el centro. La otra cosa diferente es que ya con la idea de Kepler, las órbitas no son órbitas circulares, sino que son órbitas elípticas, ¿ya? Ambos tratan de explicar de diversas formas el movimiento retrógrado de Marte y las disminuciones de los cambios de brillo que tienen justamente los planetas, ¿ya? Y el único que responde de mejor forma a todo esto justamente es el modelo heliocéntrico, que nace en un momento de cambio cultural muy importante, que es justamente en el Renacimiento. ¿Ok? Donde la razón vuelve a ser parte de la humanidad. ¿Ya? Era todo religioso, obviamente, todo, habían dioses o había un dios que justamente había planificado esto y que había designado que la Tierra, el sistema solar,
fuese de esta forma. Más que el sistema solar, la concepción, recuerden, será el universo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? No, profe, no hay ninguna duda. Todo claro, todo claro. Perfecto. ¿Qué aprendieron nuevo hoy día? El paralaje. Que la historia antigua es horrible. El paralaje. ¿Qué más? Lucas, Que la historia antigua es horrible. que la historia antigua es horrible. Por el tema de que se avanzó muy poco en la ciencia antigua. El oscurantismo fue así. Pero sabes que no fue tanto, fue después de, fue la iglesia católica más quien prohibió muchas cosas. Por eso mismo. Más que los griegos o los babilonios en el caso de Ptolomeo, ¿no? O el caso también de Egipto y Alejandría. O sea, un desarrollo en el mundo antiguo era importante. Los lugares que ahora son Medio Oriente, era un polo de desarrollo cultural muy importante y científico de toda la antigüedad. Después, obviamente, por todo por la Iglesia Católica específicamente, fue quien eh, coartó todo el desarrollo. Ya, aprendieron de los de paralaje trigonométrico. ¿Qué otra cosita más? ¿Nada más? ¿Todo lo demás lo conocían? Los modelos antiguos igual no sabía que después llegó alguien a decir que, bueno, el centro de la Tierra seguía siendo el centro, ¿cierto?, del universo, pero que los astros hacían órbitas orbitando en la Tierra. Como, eso no lo sabía. Que las estrellas, te quiere decir. También. Ya. Ok. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ir avanzando ahora con respecto a otras cosas. ¿Ya? Si bien es cierto, el modelo heliocéntrico y estas leyes de Kepler, pues, la ley de Kepler, junto con la ley de Kepler, ¿ya? Mostraban, mostraban una mayor descripción de los observables en el cielo. O sea, con estas teorías uno podía describir de mejor forma el cielo, ¿ya? Sin embargo, las leyes justamente no podían describir las órbitas de un planeta específico, ¿ya? Y este planeta específico era justamente Mercurio. Entonces, Mercurio tiene una órbita bastante diferente, tiene una órbita elíptica, pero cuyo periastro, ¿ya? ¿Qué significa periastro? Perihelio, que corresponde a la distancia en la órbita en la cual se encuentra más cercana al Sol, ¿ya? Ese perihelio, perdón, iba cambiando de posición en el tiempo. ¿Qué significa esto? Lo que ustedes van a ver aquí en el video, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a Mercurio cerca de la Tierra, entonces aquí tiene la órbita que va describiendo. Entonces, esta distancia, que es el perihelio, va cambiando en función del tiempo, ¿ya? Y esto hasta no mucho tiempo atrás, sino no hasta o sea, hasta el siglo pasado, en 1905 recién, se logró entender que esto se debía a otras cosas de la física, a otra concepción de la física, específicamente a una concepción diferente de lo que era la gravedad. Sin embargo, ¿qué es importante que nosotros empecemos a conocer? ¿Cuál es la gravedad que justamente, cuáles son estas fuerzas que, junto con las leyes de Kepler, nos permiten describir el movimiento de todos los otros planetas, ¿ya? A excepción de el planeta Mercurio? Vamos a hablar justamente qué pasa con Mercurio y cómo lo podemos describir de una forma bastante precisa, ahora utilizando una física más moderna. Entonces, pero como les comentaba, todo en astronomía hay una fuerza fundamental que
generalmente es la fuerza más importante que nosotros tenemos dentro y que actúa a nivel de los cuerpos y de las masas involucradas, ¿ya? Y las distancias en las cuales se encuentran. Entonces, hablamos justamente de la fuerza de atracción gravitatoria o fuerza gravitacional, ¿ya? O también conocida como la ley de gravitación universal. Ustedes, todo lo que están viendo ahí, ¿qué creen que son? ¿Galaxias? Galaxias, ¿ya? ¿Estás seguro? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Que lo escuché mal. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que creen que están viendo ahí? Esa imagen que las flechas son flechas, sí, no me diga las flechas. ¿Un cúmulo de galaxias, profe? Un cúmulo de galaxias. Sí, es un cúmulo de galaxias. Es importante, ustedes ven ahí miles, en esta imagen deben haber fácilmente unas 100 galaxias, ¿ya? Es un cúmulo de galaxias. Ustedes pueden pensar que cada una de ellas tiene 200.000 millones de estrellas, ¿ya? Pero todas ellas se mueven en conjunto, viajan en un universo en el cual ellas viajan todas juntas, así como nosotros viajamos todos juntos en el sistema solar, ¿ya? ¿Y por qué viajan todas ellas juntas? Porque existe una fuerza, justamente, que es la fuerza gravitacional, que permite que estos cuerpos de grandes masas se mantengan unidos, ¿ya? Entonces en astronomía, la principal fuerza que tenemos es la fuerza gravitacional. Y que esa fuerza gravitacional está descrita en una ley que es conocida justamente como la ley de gravitación universal, ¿ya? La ley de gravitación universal fue propuesta por Newton. Newton, un genio, propuso un montón de cosas, ¿ya? Desarrolló el cálculo, junto con Leibniz, eh, eh, desarrolló el cálculo para poder desarrollar la física que nosotros conocemos como física clásica. Y una de las principales, unidades, por decirlo así, o una de las principales fuerzas que existe en esta física clásica, corresponde a la fuerza de gravitación, ¿ya? Muchas veces ustedes en el colegio quizás vieron asociado a la fuerza de gravedad asociado al peso. Entonces decimos que la fuerza de peso, ¿ya? Es igual a mg, ¿cierto? Donde tenemos la masa del cuerpo que siente esa fuerza por la aceleración de gravedad. En el caso de la Tierra, en promedio, el módulo de este vector de aceleración de gravedad es más o menos 9, ¿no se lo sabe? Está la constancia ahí, ¿no? 9,8. 9,8 metros por segundo cuadrado, profe. 9,8 más o menos metros por segundo cuadrado, ¿ya? O sea, el módulo de la aceleración de gravedad. Sin embargo, realmente la ley de gravitación universal es la forma más abreviada, ¿ya? Pero la fuerza descrita por Newton no era esta, sino que Newton hablaba de una fuerza que era proporcional a la magnitud de esta fuerza gravitacional. Era proporcional justamente a una constante que llamó constante de gravitación universal, ¿ya? Por la masa de un cuerpo, la masa 1 por la masa 2, dividido justamente por la distancia que separa estos dos cuerpos al cuadrado, ¿ya? De aquí ustedes pueden ver que si utilizamos, definimos por el caso de la Tierra, ¿ya? En el caso de la Tierra, definimos como M2 igual a la masa de la Tierra. Entonces, esta ecuación que está aquí se transforma simplemente, y reordenamos los términos, un M1, ¿ya? Por M2 por G dividido en R cuadrado, y esto que está aquí es justamente lo que conocemos como la fuerza de gravedad, el módulo de la fuerza de gravedad, de la aceleración de gravedad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos propuso Newton? Newton propuso que había una fuerza entre los cuerpos de grandes masas, justamente, y esta fuerza era quien permitía entender por qué los planetas
orbitaban justamente al Sol, o por qué la Luna orbita a la Tierra, ¿ya? Entonces, esta fuerza de atracción lo que hace justamente es cambiar la dirección de movimiento de un planeta de tal manera que lo va empujando hacia adentro. Entonces, si vemos la versión de un planeta, el planeta se está moviendo en esta órbita, en esta órbita antihoraria, ¿ya? Pero si nosotros tomamos al planeta Tierra, por ejemplo, en este punto, y se está moviendo en ese sentido, el vector de velocidad que está asociado al movimiento de este planeta está apuntado hacia es este que está aquí. Esta es la velocidad tangencial. ¿Ok? Pero sin embargo nosotros sabemos que en un tiempito más, si el planeta va a estar aquí, el planeta va a estar aquí, no va a estar acá. Y eso se debe justamente que durante todo este tiempo actuó una fuerza que fue empujando y cambiando la dirección de movimiento del planeta en su órbita. Entonces, Newton, a partir de justamente de esta concepción que estaba viendo, le dio un sustento ahora físico a las leyes propuestas por Kepler. Kepler, todavía las vamos a ver las leyes de abajo, Kepler, noten la diferencia de tiempo, Kepler propuso la ley de movimiento planetario, las tres leyes de Kepler, entre 1609 y 1619, mientras que Newton publicó su primer trabajo de ley de gravitación universal en 1686. O sea, obviamente las ideas de Kepler motivaron a Newton y a partir de esto se le pudo dar ya un sustento matemático, físico, a el movimiento que era descrito hasta el tiempo de Kepler, simplemente como un movimiento simplemente descrito, o sea, solamente sin ninguna otra explicación, porque no existía en ese momento otra explicación, no se sabía qué era lo que estaba manteniendo esos planetas orbitando, ¿ya? Se pensaba en varios componentes, en éter, cosas de ese tipo, materiales, pero realmente no tenían idea, buscaban alguna solución, pero no. Pero cuando llegó Newton con esta ley de gravitación universal, permitió justamente que esto cambiara, ¿ya? Y sin embargo, esta ley que ustedes conocen, están viendo aquí, es la concepción de Newton, de la física clásica, que funciona muy bien, pero funciona muy bien en ciertas condiciones, en límites, en ciertos contextos. Y dentro de nuestro sistema, yo les comenté, nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema, dado que si nosotros utilizamos estas ecuaciones que están aquí, la ley de gravitación universal, vamos a poder llegar y explicar justamente las leyes de Kepler, ¿ya? Sin embargo, para el caso perdón, de Mercurio, ¿ya? Las órbitas descritas por esta ley de Kepler y provocadas por esta ley de gravitación universal no permitían que nosotros pudiésemos entender el movimiento de Mercurio, este movimiento que vimos en el video anterior. Entonces, ¿qué pasó? Ya, ni siquiera yo me equivoco, ni siquiera en 1905, esa ecuación de equivalencia más energía, otro hito dentro de Einstein, de las cosas que hizo Einstein. Pero en 1916, Einstein propone justamente la relatividad general, en la cual la gravedad pasa a ser una consecuencia justamente de la curvatura del espacio-tiempo. No es una fuerza. Él pensaba justamente que cómo puede ser posible, ustedes han pensado, ¿por qué cuerpos que tienen la misma masa, si ustedes la masa diferente, ustedes la aceleran de forma diferente, ¿ya? Perdón, cuerpos de diferentes masas, la aceleran de formas iguales, adquieren la misma velocidad. Para eso, para dentro de la cabeza de Einstein, no tenía sentido. De hecho, la definición de fuerza dice que es proporcional a la masa y proporcional a la aceleración. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente los cuerpos que tenían mismas masas, ¿ya? O sea, masas diferentes, por ejemplo,
si uno las suelta de una determinada altura y omite el roce, ¿ya? Estas cosas de una pluma, ya cae y llega con la misma velocidad a la superficie de la Tierra, se lanza de una altura h, ¿ya? Y si nosotros agarramos una bola de cañón que pesa varios kilos y la lanzamos de la misma altura h, ¿cómo? ¿Por qué llegan esto al mismo tiempo? Para Einstein esto era totalmente, no tenía sentido, y es por eso justamente que Einstein comienza a pensar en esta nueva forma de ver el universo, y llega a esta forma en la cual, en esta relatividad general, en la cual la fuerza de gravedad ya no es una fuerza, es lo que es una consecuencia justamente de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Netamente, si lo queremos pensar así, la gravedad es geometría, ¿ya? Entonces, ¿y cómo lo podemos entender? Con un tensor, justamente, que esto es matemática tensorial, ¿ya? Pero lo que estamos viendo es que justamente cuando tenemos un cuerpo de gran masa, se deforma el espacio-tiempo y la luz y todas las cosas que están ahí, ¿ya? Van a seguir, van a seguir caminos definidos justamente por esta curvatura del espacio, por esta geometría del espacio. Entonces, en este caso, ustedes pueden pensar que para el caso de Mercurio, Mercurio entra en esta hendidura que tiene la órbita, justamente porque es una órbita elíptica. Es una órbita elíptica. En algún momento está más cerca del Sol que en otro, ¿ya? Entonces, cuando está más cerca, es que se encuentra más hundido en la geometría, por decirlo así, ¿ya? Entonces, y cuando ustedes lanzan una bolita en un cono, o en este tipo de geometría, ustedes van a ver que él genera justamente este movimiento de precesión, ¿ya? Que va cambiando esta distancia, y de esta forma se pudo justamente entender de una forma cabal el movimiento planetario que existe en nuestro sistema. Antes de Einstein siempre tuvimos problemas con el perihelio que tenía Mercurio, pero después de Einstein ya la cosa cambió y logramos entender que la cercanía de cuerpos masivos, como el caso solar, ¿ya? Y el caso de las estrellas, o el caso de agujeros negros, o el caso de, bueno, cualquier cosa que tenga mucha masa, ¿ya? Lo que tenemos que entender es que todo esto deforma el espacio-tiempo, al igual como cuando ustedes ponen algo pesado sobre la cama, sobre una colchoneta o sobre una sábana, ustedes van a ver que se hunde. Lo mismo pasa aquí. Estos cuerpos deforman el espacio, y ahora si ustedes quieren describir caminar por arriba de la sábana, caminar por arriba de la cama, por esta colchoneta, ustedes no van a poder llegar y decir, ok, aquí empiezo a caminar más arriba para mantener mi nivel, sino que van a ir caminando en esta curvatura que es generada por esta masa que ustedes tienen sobre la cama. Y en este caso lo mismo pasa con Mercurio. Mercurio va a viajar, ¿ya? En esta cama, en esta hendidura, en esta curvatura que genera el Sol justamente en su cercanía. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, y hay otra cosa a observar, o sea, no solamente en el Sol, hay galaxias en las cuales se curva el espacio-tiempo, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, una galaxia que está cercana, acá tenemos una galaxia cercana y una galaxia lejana. Y esta galaxia lejana emite luz, y esa luz pasa por esta galaxia, la galaxia curva el espacio, ¿ya? Y se generan esta imagen que ustedes están viendo aquí, que es conocida como la cruz de Einstein, ¿ya? En la cual en el medio obtienen el objeto, este que está aquí, la galaxia está ahí, y estos 4 puntos que están aquí corresponden a la luz emitida por la galaxia que está atrás, ¿ya? Pero que debido a la curvatura del espacio-tiempo, justamente, la
parece que se formaran estos cuatro objetos. Entonces la luz viaja y acá se descambia y para nosotros aparentemente cambia de posición, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Ya? Es como parecido cuando nosotros vemos, cuando hablamos de la ley de Snell, la ley de refracción, cuando tenemos un medio, un cambio de luz, ¿ya? Cuando la luz, perdón, cambia de trayectoria debido a un cambio de medio, donde hay un cambio de índice de refracción y específicamente un cambio en la velocidad o en la rapidez de la luz, ¿ya? Es lo mismo que pasa así, aquí. De hecho, esto que ustedes están aquí, esta galaxia probablemente no se podría ver porque adicionalmente esto funciona como lo que se conoce como un lente gravitacional. Este amplifica la imagen, ¿ya? Entonces, si esta galaxia no existiese y no existiese la bifurcación, o sea, la relatividad general, no, el mundo no funcionara así, esta galaxia atrás no se vería probablemente, pero sí se ve porque se amplifica la imagen debido a este lente gravitacional que se genera por esta curvatura del espacio-tiempo. Súper entretenido, lo podemos ver después. Profe, ¿Sí? ¿se puede explicar mediante la relatividad general que el Sol también se mueve, también se traslada? De hecho, que el Sol se rota o que el Sol se mueve en torno a qué, me quieras decir, por favor. O sea, yo leí que Júpiter es tan grande que también atrae al Sí, Sol. ya te entendí, ya te entendí. Quería entender perfectamente. Lo que su compañero dice es que realmente la visión moderna y la versión en la cual integramos a la... pero mira, déjame un segundito que voy a hablar de la ley de Kepler y ahí justamente voy a tener que hablar de ese tema, Mauricio. ¿Ya? Ya, profe, ya. Bueno, vamos con Kepler. ¿Ya? Kepler justamente fue un alumno de Tycho Brahe. Él se aprovechó le dije, no, dije un sextante, sí está bien. Me confundí con un astrolabe. Kepler justamente utilizó la observación de Tycho Brahe para describir justamente las leyes de movimiento planetario. Notó que justamente todos los planetas, exclusivamente Marte, no podía tener una órbita circular. De hecho, Marte tiene una órbita bastante céntrica. Y estableció las leyes de Kepler, las 3 leyes de Kepler, que son la primera, que dice así, que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. ¿Ya? Generalmente las órbitas no son tan elípticas, de hecho la órbita de la Tierra alrededor del Sol es bastante poco elíptica, es más circular, la excentricidad de la órbita es bastante baja, y les voy a preguntar en la próxima clase cuál es el valor de excentricidad ya para la órbita terrestre. ¿Cuál es el valor de la excentricidad? Y ahí me cuentan qué tan excéntrica es la órbita, ¿ya? Acuérdense que la excentricidad va entre valores de 1 y 0, siendo 1 una cosa total ya prácticamente muy elíptica, prácticamente ya 2 líneas juntas, una línea junta prácticamente, y 0 ya una circunferencia. Entonces les pido que busquen por ahí cuál es la excentricidad de la órbita terrestre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Lo que vamos a pensar es que el Sol es el centro del sistema solar, y él se encuentra, la gran mayoría de los planetas, si bien es cierto, no son órbitas circulares, tampoco son muy diferentes de lo que son las órbitas circulares, son un poquito más, son un poquito elípticas, por decirlo así. ¿Ya? Y lo importante es que el Sol, no es que el Sol, realmente cuando nosotros utilizamos la ley de gravitación universal y la aplicamos ahora como un sistema mecánico, como este es un sistema mecánico formado por varios componentes, ¿ya? Y donde la interacción no es solamente el Sol atrayendo, sino que también se generan, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada de algunas fuerzas de marea? Esta fuerza de marea es fuerza gravitacional. Entonces la Tierra, hasta Mercurio, todos los planetas, todos los componentes del sistema solar ejercen una fuerza gravitacional sobre el Sol. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Obviamente la magnitud de esa fuerza, siendo la magnitud más importante justamente la magnitud que tiene entre las fuerzas asociadas a Júpiter y el Sol. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
cuando nosotros pensamos en estas fuerzas, y tenemos un sistema de cuerpos, no solamente una partícula, como generalmente lo tomamos en las clases de física, es una partícula y otra partícula y todas viven felices y no, aquí no, acá tenemos un sistema de partículas, un sistema de cuerpos justamente, y esto genera lo que se conoce justamente esta interacción, y cuerpos importantes como el cuerpo de Marte, de Júpiter, eso genera que se genere más que un centro de masa común a todo el sistema. Entonces, todos los componentes del sistema solar giran o orbitan en torno justamente a este centro de masa, que en el sentido de nuestro sistema solar, ese centro de masa no es el centro del Sol, está corrido. Entonces el Sol también orbita en torno a un centro de masa. Entonces el Sol, en vez de estar quieto ahí, el centro de masa no está ahí, está acá. Entonces si el Sol está aquí, el Sol tiene que orbitar en torno a ese centro de masa. Y esta diferencia justamente, este fenómeno, esta idea física, es lo que nos permite en estos momentos entender cómo detectamos planetas, ¿ya? Mediante una técnica específica que es la técnica de métodos por velocidad radial, que es justamente cómo cambia el efecto Doppler de la estrella, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estrella tambalea, se mueve, ¿ya? Y ese movimiento se produce, no la idea más fácil que siempre cuando nosotros hablamos de por qué una estrella se mueve, por qué la podemos detectar, porque hay esta variación en el efecto Doppler, porque a veces se acerca o se aleja, que es lo que nosotros detectamos, ¿ya? Muchas veces para explicar usamos un ejemplo súper común, y lo van a ver mucho en videos de divulgación y cosas de ese tipo, en las cuales tienen al planeta dándole un empujón gravitacional, ¿ya? Y hacen el típico ejemplo de un lanzamiento del martillo, de este juego olímpico, ¿ya? Entonces un atleta lanzando, o un atleta lanzando el martillo, él agarra el martillo, que es una pelotita que está unida con una cadena, y empieza a dar vueltas. Entonces uno dice, ok, se han dado cuenta que este atleta no gira en torno a un eje, sino que se va moviendo, y eso se debe a la fuerza que siente porque la bala se está alejando y él la vuelve. Entonces, ese siente un tirón y se mueve. Pero es una visión muy para divulgar. Pero científicamente, físicamente, lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que el Sol, el sistema solar y las estrellas tienen centros de masa que no están al centro de los sistemas planetarios, no están al centro, perdón, el centro del sistema no se encuentra al centro del Sol o al centro de la estrella, sino que ahora está desplazado. Por lo tanto, el Sol y las estrellas orbitan este centro de masa, y esto es lo que nosotros vemos y es lo que entendemos como lo que provoca esta variación de efecto Doppler, o a veces se acerca la estrella o a veces se aleja la estrella, y que nos permite detectarlos. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Yo pensé que se movían con distintos centros. No, hay un centro común de centro de masa, un centro de masa Perfecto. común a todo el sistema. Y ese centro de masa, todos orbitamos a ese centro de masa, incluso el Sol. Perfecto. ¿Ya? Entonces la primera ley de Kepler dice que todos los planetas orbitan al Sol con con el Sol dentro de uno. Perdón. Estoy rápido, que estoy medio apurado. Todos los planetas describen órbitas elípticas, y el Sol está en uno de sus focos. ¿Ya? La segunda ley dice que en tiempos iguales hay un vector, el vector radio, que surge desde el Sol hasta el planeta, ¿ya? Este vector, el radio vector, ¿ya? En tiempos iguales, entonces, podemos partir con esto, que P1 y P2. Entre P1 y P2
¿ya? Hay un tiempo t. Y si resulta que si nosotros vemos cuánta distancia se describe en un tiempo t en otro punto de la órbita, ¿ya? Vamos a encontrar que las áreas barridas por este radio vector, ¿ya? Este vector se va moviendo así, esta área que está aquí y esta área que están aquí son iguales, ¿ya? Esa es la segunda ley de Kepler. Esto trae como consecuencias que las velocidades que tienen los objetos, los planetas, en diferentes puntos de la órbita son diferentes. Porque aquí tengo que moverme una distancia menor, ¿ya? Aquí me muevo una distancia menor, ¿ya? En un mismo t, dice que, recuerden que velocidad igual a distancia por tiempo, ¿ok? Entonces, si yo mantengo el tiempo constante, ¿ya? Mantengo el tiempo constante y describo, obviamente, t es igual a, en este caso, este es de, vamos a decir, este es de 1, y este es de 2, ¿ya? Si el tiempo es igual, entonces ustedes van a ver que de aquí ustedes pueden ver, perdón, despejando esta ecuación, que t es igual a distancia dividido en velocidad, ¿ya? Entonces, entonces, si lo calculamos para estos casos, ponemos que el tiempo es igual a la distancia 1 dividido por la velocidad 1, ¿ya? Y también esto es igual a la distancia 2 por la velocidad 2. Entonces, esta ley de proporción dice que justamente, dado que las distancias son diferentes, obviamente tiene que haber un cambio en las velocidades, en los módulos de velocidades, por lo menos, ¿cierto? Por lo tanto, la segunda ley de Kepler nos indica que para tiempos iguales se barran una misma área, y esta es la consecuencia de esto físicamente en términos de qué pasa en la órbita. Quiere decir que la velocidad con la cual el planeta se mueve en la órbita va a ir cambiando en el tiempo. Para el caso de la Tierra, más o menos las velocidades van entre 28 y 30 kilómetros por segundo. Esa es la amplitud de variación, ese es el intervalo de variación que tiene justamente la velocidad con la velocidad tangencial que tiene la Tierra alrededor de la órbita solar. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Y finalmente, la tercera ley de Kepler, y con esto terminamos ya, dice que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio del planeta del Sol, al Sol. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que tenemos una relación en la cual todos los planetas, los periodos orbitales con el cual que se van a demorar en describir la órbita completa, su órbita completa, va a estar directamente relacionado con el radio. Y con el radio principalmente con el valor, con la distancia medida como el semieje mayor de la órbita, ¿ya? Ahora, acá tenemos una constante, ¿ya? Y esta constante, aquí le falta, perdón, un cuadrado. Tenemos varias constantes, pi es constante, 4 es constante, g es constante, la constante de gravitación universal, pero esta es la masa, y esta es la masa ¿de qué? En el caso para el movimiento planetario, es la masa del Sol, ¿ya? Sí, pero sin embargo, las leyes de Kepler se aplican a cualquier sistema en el cual hay una masa central generando un campo gravitacional. En este caso, si nosotros podemos usar estas mismas ecuaciones, ¿ya? Para el caso de un planeta, de la Luna alrededor de la Tierra. Podemos utilizar un satélite espacial que se lance de comunicaciones, por ejemplo, eh, para la Tierra, y va a cumplir la misma ley. El sistema solar orbitando a la galaxia, la misma ley de Kepler. Hay unas pequeñas correcciones, pero la misma ley de Kepler, ¿ya?
Y entonces, lo que uno puede ver justamente es que las leyes de Kepler, más que fueron definidas para el movimiento planetario, pero realmente sirven para todos los sistemas, ¿ya? Todos los sistemas. Y eso es súper interesante, porque generalmente uno cree que esta ley de Kepler aplica solamente al Sol y el movimiento planetario del Sol, pero realmente esta tercera ley de Kepler, esta primera ley de Kepler podría ser totalmente cambiada, reformulada, ¿ya? Y podría decir, todos los objetos que se mueven en órbitas elípticas, se mueven en órbitas elípticas, ¿ya? En torno a un cuerpo masivo que genera un campo gravitatorio, ¿ya? Y ese campo gravitatorio va a estar en uno de los focos del elipse, ¿ya? Y de la misma forma, todo esto, si todas estas ecuaciones, si ustedes quieren cambiarlo, por ejemplo, para el caso de la Tierra, bastaría con cambiar esa masa por la masa de la Tierra y funciona. Si lo quieren hacer para el caso de la Luna, lo mismo, para Júpiter, para la Vía Láctea. La Vía Láctea que tendríamos que poner aquí, la masa de la Vía Láctea que está adentro. Entonces, todas estas cosas funcionan igual. O sea, Kepler estableció unas leyes de movimiento planetario que realmente se utilizan para todo, incluso y obviamente también para los planetas extrasolares, aquellos planetas que no se encuentran en nuestro sistema solar y que orbitan a otra estrella, ¿ya? Entonces, no sé si alguno o alguna tiene alguna duda de esto que estamos viendo ahora. ¿No? Profe, ese MS era masa del Sol, ¿verdad? Esta es la masa del Sol para el movimiento planetario, sí. Perfecto, ya. ¿El radio era el radio del cuerpo o la distancia que hay del cuerpo hacia un objeto? No, este es el rayo que por la distancia promedio del planeta en el caso al Sol. El radio vector que describe la órbita. ¿Te queda más claro? Sí, profe. Bien. ¿Más dudas? No, por mi parte no. Ya. Ok, entonces, solo para terminar, veamos un poquito la tarea para que puedan trabajar tranquilo esta semana. ¿Ya? Entonces yo voy a... Profe, respecto a la tarea, la información que tenemos que buscar de esta, ¿está en los archivos que ha enviado usted o tenemos que buscarla nosotros? ¿Qué cosa? Como la información... No, toda la información ustedes la van a tener que buscar donde usted la encuentre. Ah, ya, eso me Tienen que refería. hacerla, Si tienen tengo que que hacerla buscar la ustedes. información como en general o pensé que usted ya había enviado No, la algún información la van a pago. buscar ustedes. Sí. Ah, perfecto, Ya, perfecto. miren, aquí van, ya aquí en tarea está la tarea, ya versión 1, parte 1, ¿ok? Y tiene como fecha de entrega el 30 de abril a las 12 de la noche, 00. Eso quiere decir que el 29 de abril tienen que estar subiéndola, ¿ya? Porque a las 0 se envía y listo, se acabó, ¿ya? Tienen hasta esa fecha. No, esa es la última fecha. Lo que quiero que les remarco es que hasta esa fecha, eso quiere decir que ustedes debieran subirla antes, ¿ya? Después se cierra y se cierra, ¿ok? Y ustedes pueden entrar aquí, empieza mañana ya, desde mañana la pueden enviar si quieren, o sea, desde las 12 de la noche de hoy día, hasta el 30 de abril. La evaluación ¿por qué se encontrará? Si me equivoqué, encuentra, con acento ahí, en la sección materiales, y la evaluación debe ser escrita a mano y entregada en formato PDF. O sea, todas las respuestas ustedes las escriben a mano. Y ahí después con una aplicación o lo escanean, ustedes me mandan un PDF, ¿ya? Y hay gráficos de las preguntas 3 y 4 que deben elaborarse en una planilla de cálculo, ¿ya? Es un Excel o un OpenOffice, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ustedes deberán enviar la planilla de cálculo, o sea, adicionalmente al archivo PDF, tienen que mandarme el archivo Excel
Y los gráficos que ustedes generen en el archivo Excel, con Excel o con la planilla de cálculo, perdón, ustedes copian eso y lo pegan en alguna hoja del PDF. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces los gráficos van en el archivo, en la planilla de cálculo, así como también en el PDF. Si yo no recibo así, aquel gráfico que está solamente en el archivo Excel, no lo considero. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, ¿Cómo, profe? ¿Lo voy a repetir de nuevo, por favor? Ustedes van a generar un gráfico, van a poner datos en un Excel. A partir de esos datos van a generar un gráfico. Ese gráfico ustedes lo tienen que copiar y pegar en alguna hoja del archivo PDF que me van a enviar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ahora sí entendí, profe. Gracias. Entonces me tienen que mandar el PDF con el gráfico incluido. ¿Ya? Y además está el archivo, la hoja de cálculo que yo lo tengo que ver, ¿ya? Y ahí también va a estar el gráfico. Pero quien no adjunte al PDF el gráfico pegado dentro del PDF, yo no lo pesco. ¿Ok? Y si ustedes ven la evaluación, aquí está, ¿ya? Las instrucciones están aquí mismas, ¿ya? Y dice así: describe el movimiento retrógrado de Marte desde el punto de vista geocentrista y heliocentrista. ¿Cómo se da una explicación al movimiento de Marte cuando tomamos un modelo geocéntrico o un modelo heliocéntrico? ¿Ya? Dice elaborar una tabla con los siguientes parámetros de los planetas del sistema solar: la masa, la distancia promedio al Sol, el periodo orbital. Masa, distancia, periodo. De todos los planetas del sistema solar. ¿Cuáles son los planetas del sistema solar? 8. Plutón no pesquen. ¿Ok? Después dice, utilizando la información. Escucha, aquí me equivoqué. Esta es la pregunta 2. Voy a, de nuevo, esto lo hice antes, por eso no, antes de la clase, por eso me equivoqué. La pregunta 2 lo voy a corregir. Aquí dice pregunta 2. Elabore un gráfico de logaritmo, ojalá en base 10, de la distancia promedio versus logaritmo del periodo orbital. ¿Ya? Esto se conoce como rectificar. Entonces van a tener que calcular una columna del periodo y una columna de la distancia. Es importante que estas distancias y estos periodos se utilice justamente el sistema MKS, o sea, periodo orbital en segundos y la distancia en metros. ¿Ok? Si el periodo está en años, van a tener que convertir eso en segundos. Y si el promedio, y si la distancia está en kilómetros o en unidades astronómicas, ustedes tienen que poner eso en distancia en metros, esa distancia en metros. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Dice, utilizando la información, elabore el gráfico de log distancia, log periodo y estime con el gráfico, ¿ah? Con el gráfico. No quiero una estimación basada en un planeta. Con el gráfico, estime la masa del Sol. ¿Ya? Y calcule el error relativo. ¿Qué es el error relativo? El valor de la masa que ustedes obtienen menos el valor, bueno, esto es valor absoluto, el valor absoluto de la diferencia entre la masa que ustedes obtienen con este método y la masa de referencia, que es la masa del Sol. Ustedes la pueden buscar en cualquier lado, en el carro, ¿ya? O en otro lado, y dividido por la masa del Sol de referencia por 100. Y eso me da el error relativo respecto al valor conocido de la masa solar. ¿Qué tan diferente, qué tanto se aleja el valor que usted estima con respecto al valor de la masa del Sol que tenemos medida y que usted puede encontrar en cualquier lado? ¿Ok? Y después la última pregunta, mire, son poquitos, ¿eh? Son 4 cositas nomás. Busque los parámetros de la pregunta, de la pregunta 2, realmente la pregunta 2, para los 6 principales satélites de Júpiter, los satélites más masivos de Júpiter.
y estime la masa de este planeta utilizando el procedimiento de la pregunta 3. Aquí tengo que de nuevo cambiar. Lo voy a subir inmediatamente para que lo voy a modificar y lo voy a subir inmediatamente para que lo puedan ver. ¿Ya? Pero, de nuevo, aquí la estimación de la masa no es utilizando una ecuación. No estoy utilizando una ecuación de la ley de Kepler. No, es la información que ustedes deben estimar en el gráfico. Fíjense en qué pasa con los logaritmos, con la función, justamente con la tercera ley de Kepler. Ahí está la respuesta. Cuando yo aplico logaritmos en ambos lados de la ecuación de la ley de Kepler, ahí está la respuesta. La tercera ley de Kepler. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Ninguna. Profe, esta Ninguna. evaluación es con nota, supongo, ¿cierto? Sí, obvio que sí. No. Tienen 2 semanas para hacerla. Es trabajo individual, por si acaso. Son 4 preguntas. Yo esta cosa ustedes realmente si lo hacen media tarde. Así que eso. ¿Qué otra duda más tienen, chicos y chicas? ¿No? Ninguna, profe. No, bro, está claro. Ya, perfecto. Entonces, los dejo. Este va a ser el trabajo que van a realizar la próxima semana y nos vemos el lunes, próximo lunes, no el que viene, el que después de ese, ¿ya? Y que cuídense y les deseo lo mejor y disfruten el fin de semana, aunque sea en sus Chao, casas. profe, que le vaya bien. Profe. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Ya, profe, nos vemos.